Bueno, con el tema de la fisiología del dolor, cómo es el funcionamiento de la percepción del dolor, lo que debemos retener es lo siguiente. A nivel periférico de toda la estructura corporal, contamos con esos pares de nervios espinales que terminan en esa red nerviosa que nos permite percibir esa información de todo el medio para llevarla hacia la médula, el sistema nervioso central, y ascenderla a la corteza cerebral. Entonces, sabemos que esos nervios espinales son de aferencia y de eferencia, de subida de información y de bajada de información y activación motora. Por ese lado podemos percibir el dolor de toda la estructura corporal con esa red axonal, esa red de nervios que contamos en todo el cuerpo que nos permiten percibir a través de mecanorreceptores toda esta información para tener la sensación, sensar el estímulo nocioceptivo o doloroso. Por el otro lado, en el medio interno, en todos los tejidos internos, vísceras y órganos, tenemos ese sistema simpático, autónomo, parasimpático, que tenía fibras sensitivas que nos sensan el funcionamiento y el dolor de las estructuras viscerales y orgánicas, que también nos permiten aferir esa información hacia la médula y hacerla consciente a nivel de la corteza cerebral, en el sistema nervioso central. Entonces, vemos que la confluencia de información perceptiva puede venir o de toda la periferia o a nivel interno. Ahora vemos cómo sucede cada una. Decíamos que tenemos mecanorreceptores que nos sensan información de presión, de temperatura o a nivel de pH químicos. Mecanorreceptores de presión, como por ejemplo vemos corpúsculo de Pacini, el de Merkel, el de Ruffini, nos sensan cambios en la presión de nuestros tejidos. Por el otro lado también tenemos sensores térmicos cuando nos quemamos y demás, pero también cuando sucede algo en esta estructura que cambia el pH, la acidez de esa estructura, de esos tejidos. Y esto viene más relacionados, o bien cuando se produce un proceso inflamatorio, o bien cuando una estructura está funcionando mal, que hace alteraciones químicas en todos los tejidos, y eso no da la sensación de dolor. Por ejemplo, en un caso de recibir una agresión traumática aguda, nosotros tenemos esos mecanorreceptores de presión, lo que hacen es una transmisión de esa información de forma química al axón, al nervio, al cable que nos lleva la información a la médula, recibe la información por el asta posterior en las láminas 1 y 2 de Rexel y también integra esa información, puede dar una respuesta en esa misma metámera, a ese mismo nivel medular, sin hacerla consciente, a través del arco reflejo, en donde nosotros al recibir un golpe o al quemarnos podemos producir una reacción motora sin hacerla consciente. Esto es por el lado de una agresión aguda. ¿Qué pasa cuando recibimos un mal funcionamiento donde se va produciendo un cambio químico de la zona y una reacción inflamatoria? Entonces, ¿qué sucede cuando hay una reacción inflamatoria en los tejidos? Lo que sucede inicialmente es que se despolariza las superficies de las membranas. Entran en juego un montón de sustancias químicas que van cambiando la despolarización de la membrana. Se libera histamina, se libera bradiquinina, comienza la famosa cascada del ácido araquidónico que está suelto en estos tejidos y se combina con la ciclooxigenasa para formar los famosos icosanoides. Son ellos los que son bloqueados por los antiinflamatorios que tomamos, por los AINES. Tener precaución porque esa reacción inflamatoria es una reacción que el cuerpo necesita para recuperarse. Está bien que la modulemos y la controlemos con la utilización de grasas poliinsaturadas o vitamina C. Ingiriendo estos alimentos podemos modular esa reacción inflamatoria. Lo que no está bien es que la bloqueemos tomando
exceso de AINES, de antiinflamatorios, que muchas veces se hace abuso de esto. Esta reacción inflamatoria es buena para que el cuerpo se regenere y se recupere y se generen determinadas sustancias en esa cadena de consecuencias que comentábamos. Decíamos que esa reacción inflamatoria liberaba prostaglandina y esa prostaglandina en los tejidos hace una reacción que se la conoce como rubor, tumor, aumento de temperatura en la zona, nos impide el funcionamiento correcto de la estructura. Pero tenemos que saber también que esa reacción inflamatoria muchas veces sucede en el medio interno, en las vísceras, en los órganos, y no somos conscientes de esto. Entonces, esa información que proviene desde las vísceras y los órganos y hace sinapsis en el asta posterior de la médula, en la sustancia gris, en unas láminas que se llaman láminas de Rexel, principalmente la lámina 1 y 2, la 2 es la sustancia gelatinosa, pero también la 3 y la 4, porque todas pertenecen al mismo tejido embrionario. En esas láminas hace la sinapsis, la conexión, los axones que traen la información sensitiva de las vísceras y los órganos y sinaptan muy próxima a otras neuronas. ¿Qué quiero decir? Conectan muy cercanas a otras neuronas esas neuronas vienen de toda la periferia somatosensitiva, de todas las estructuras del cuerpo que también nos envían información a esa zona de la médula sensitiva. Al estar tan próxima una neurona con la otra, nosotros cuando esta información asciende a nivel de la corteza cerebral, a nivel del tálamo y la corteza cerebral, por la vía espinotalámica, nosotros la interpretamos como que tenemos un dolor referenciado en otra zona, en otra estructura corporal, si bien el dolor y la inflamación la tenemos en una víscera y en un órgano. Por esta proximidad de las neuronas, el dolor visceral o orgánico se manifiesta en un dermatoma. Verán que ese dermatoma es un trozo de piel que está asociado a unas determinadas estructuras corporales. Y va más allá de esto porque después el dermatoma también está asociado a un miotoma, a un esclerotoma. Digamos que hay una integridad en todo el organismo. Hay una interrelación en todo el organismo. Pero lo importante a retener de esto es que si a nosotros nos duele una víscera por el mal funcionamiento o un órgano, vamos a tener un dolor referenciado en otra estructura corporal. Es el ejemplo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos una isquemia, un infarto de las coronarias, no circula la sangre como debe circular. Vemos que el dolor muchas veces se ve manifestado en la cara interna del brazo, que es el dermatoma perteneciente a ese nivel medular, o en el hombro izquierdo, o en las cervicales o en la mandíbula. Tenemos un dolor referenciado en otra estructura del cuerpo. Lo mismo sucede cuando tenemos una afectación hepática, como la cápsula está inervada a nivel sensitivo, si funciona mal el hígado, veremos que tenemos un dolor en la parte posterior, interescapular, entre nuestra escápula y la columna, en el hombro derecho, en las cervicales derechas. En realidad el problema está en el órgano. Lo que pasa es que nosotros sintomatizamos el dolor en otras estructuras, en este caso en los dermatomas. Sucede lo mismo en todos los órganos y vísceras de todo nuestro aparato digestivo. Bueno, entonces decíamos que teníamos un dolor por una reacción inflamatoria o un dolor por una reacción aguda. Sabemos que la reacción inflamatoria es regenerativa, nos va recuperando esos tejidos, por lo tanto la debemos modular, no impedir. Y sí, lo que debemos es detectar cuando hay una disfunción que nos está causando una reacción inflamatoria sostenida en el tiempo, porque si se sostiene más de 24 días, deja de ser un estímulo positivo para percibir la alteración, pasa a ser un estímulo crónico con una cadena de consecuencias. De esta manera,
les he explicado un poquito cómo es la fisiología, cómo es el funcionamiento de la percepción del dolor y a través de qué estructuras puedo percibir dolor en el cuerpo. Espero que les haya ayudado y que les sea de utilidad. Si tienen alguna duda o quieren consultarme algo de lo que he dicho, pueden dejarme o escribir mensajes en este video. Les mando un saludo